¿Qué ocurre cuando la autoridad de una persona llega a pesar más que las leyes y las instituciones de un país? A finales del siglo XIX y comienzos del XX, esta no era una pregunta teórica en la República Dominicana. Los cambios de gobierno, los levantamientos armados y las alianzas personales eran frecuentes. En medio de esa inestabilidad surgieron los caudillos, líderes regionales capaces de movilizar seguidores, controlar territorios e influir directamente en el poder nacional. Uno de los más importantes fue Desiderio Arias, nacido en Montecristi en 1872. Su historia nos permite comprender cómo funcionó el caudillismo dominicano, por qué consiguió tanto apoyo y de qué manera ese modelo debilitó al Estado. Para entenderlo, primero debemos observar el país en el que surgió. En aquel periodo, el Estado dominicano tenía una presencia limitada en muchas regiones y sus instituciones todavía eran débiles. Los gobiernos cambiaban con frecuencia, mientras distintos grupos armados competían por el control político. En ese escenario, el poder no se encontraba solamente en Santo Domingo. También estaba en manos de jefes regionales, con recursos económicos, prestigio militar y seguidores dispuestos a luchar por ellos. Desiderio Arias se consolidó principalmente en el Cibao, sobre todo en Montecristi y la línea noroeste. Desde allí reunió una base de apoyo que le permitió intervenir en conflictos nacionales y negociar con los gobiernos de turno. Su fuerza no dependía únicamente de un nombramiento oficial, dependía de la capacidad real que tenía para hacerse obedecer dentro de su región. El poder de Arias tenía una base social concreta. Entre sus seguidores había ganaderos, agricultores, comerciantes y hombres armados que lo veían como un protector de los intereses del noroeste. Para muchos de ellos, un caudillo cercano podía responder con mayor rapidez que un gobierno central distante. Así, la relación entre Arias y la población mezclaba protección, representación regional y lealtad personal. En el campo político estuvo vinculado al Partido Jimenista, dirigido por Juan Isidro Jiménez. Sin embargo, las alianzas de la época no se basaban siempre en programas o ideas estables. Podían cambiar según los acuerdos entre líderes y la necesidad de conservar poder. Esto revela un rasgo central del periodo. La política se organizaba alrededor de personas y pactos, mucho más que alrededor de partidos sólidos o instituciones capaces de mantener reglas para todos. La forma de liderazgo de Desiderio Arias fue caudillista, personalista y militar. Su autoridad nacía de su prestigio como jefe, de la fidelidad de sus hombres y de su capacidad para movilizar tropas. Aunque podía ocupar cargos públicos, esos cargos no eran la fuente principal de su poder. De hecho, muchas personas lo obedecían por la confianza que depositaban en él, y no porque representara una institución. Para sus seguidores, era quien defendía la región frente a las decisiones del gobierno central. Para sus adversarios, era un líder que contribuía a la inestabilidad, porque recurría a la fuerza cuando los acuerdos políticos dejaban de favorecerlo. Esta doble imagen explica por qué fue capaz de conservar apoyo durante años. Podía ser visto al mismo tiempo como protector local y como amenaza para el orden nacional. Ese contraste define buena parte del caudillismo dominicano. La relación de Arias con el Estado fue inestable. Colaboraba con el gobierno cuando existían acuerdos favorables para él y para su grupo, pero podía enfrentarlos si consideraba que estaba perdiendo influencia. En lugar de aceptar siempre los canales institucionales, recurría a la presión militar o al levantamiento armado. El problema no era solamente la conducta de un individuo. Las instituciones dominicanas tampoco tenían la fuerza suficiente para limitar a los caudillos. En muchos momentos, ellos influían sobre el Estado, más de lo que el Estado podía controlarlos. En la sociedad ocurría algo parecido. La población confiaba en el líder que ofrecía protección inmediata, y no en oficinas públicas lejanas o débiles. Como resultado, la autoridad se volvía personal. Si el caudillo desaparecía o rompía sus alianzas, también podía desaparecer la estabilidad que había construido a su alrededor. Arias sostuvo su autoridad mediante 3 mecanismos principales: la Fuerza Armada Regional, la lealtad personal y la negociación directa con los gobiernos. Desde comienzos del siglo XX, ejerció una influencia militar y política decisiva en Montecristi y la línea noroeste.
Las tropas irregulares y su prestigio como combatiente le daban una capacidad de presión que no dependía por completo de las leyes. También utilizó los cargos públicos como instrumentos dentro de sus disputas personales. En 1914, al ocupar el Ministerio de Guerra y Marina durante el gobierno de Juan Isidro Jiménez, sus desacuerdos con el presidente terminaron en una sublevación. La crisis de 1916 fue uno de los acontecimientos inmediatos que abrieron el paso a la ocupación militar estadounidense. No puede explicarse la intervención por una sola persona, pero el conflicto evidencia hasta qué punto las luchas entre caudillos habían debilitado al gobierno. La fuerza se había convertido en una forma habitual de negociar el poder. Juan Bosch ayuda a interpretar este fenómeno al explicar que los caudillos regionales representaban también intereses de sectores económicos locales, como comerciantes, ganaderos y exportadores. Desde esta mirada, el poder de Arias no fue solamente un deseo personal de mandar. También expresó las necesidades de los grupos que no encontraban canales institucionales fuertes para defender sus intereses. Pedro Mir, desde la poesía, denunció después el peligro de una cultura política donde el poder silencia a quien se opone. Esa crítica permite observar una continuidad entre el personalismo de los caudillos y el autoritarismo que aparecería más adelante. El final de Arias muestra esa transformación. Tras enfrentarse a Rafael Leónidas Trujillo en 1931, fue ejecutado por órdenes del nuevo régimen. El país pasaba de varios caudillos regionales que negociaban entre sí a una dictadura centralizada que ya no aceptaba rivales. La figura de Desiderio Arias produjo apoyo, pero también una fuerte oposición. Quienes buscaban consolidar el Estado entendían que los levantamientos y las disputas armadas impedían la estabilidad nacional. Entre las consecuencias del caudillismo estuvieron el debilitamiento del sistema político, la dificultad para construir instituciones democráticas y la permanencia de prácticas basadas en el liderazgo personal. Hoy la República Dominicana cuenta con instituciones mucho más desarrolladas, pero el caso sigue siendo útil. Nos recuerda que una democracia no depende solamente de elegir gobernantes. También necesita leyes que se cumplan, instituciones capaces de poner límites y ciudadanos que exijan soluciones por vías pacíficas. Cuando la lealtad a una figura sustituye el respeto a las reglas, el pasado puede comenzar a repetirse bajo nuevas formas. La trayectoria de Desiderio Arias resume una etapa en la que el poder personal podía superar a las instituciones. Su influencia nació de una base regional real, del apoyo de distintos sectores sociales y de su capacidad militar. Pero ese mismo modelo convirtió la política en una lucha constante de lealtades, pactos y armas. Estudiarlo no significa reducir la historia a un personaje bueno o malo. Significa comprender por qué tantas personas confiaron en un caudillo y cuáles fueron las consecuencias de depender de él. La principal lección es clara: un país no se fortalece cuando necesita líderes sin límites, sino cuando sus instituciones funcionan incluso al cambiar las personas que gobiernan. Recordar a Desiderio Arias nos ayuda a reconocer el valor de la ley, el diálogo y la participación democrática para que la fuerza nunca vuelva a ocupar el lugar de la política.